Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa en el año de la fe. Nos acompaña esta tarde nuevamente la hermana Adriana Cantillo, misionera del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe, que labora en el Colegio Tepeyac. Hermana, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, así es. ¿Cómo le va hoy con tantas vacaciones que tienen ustedes? El día primero, nada. Hoy, nada. El día 10, nada. El 15, nada. ¿Quién fuera maestro o maestra como ustedes? No, pues aprovechando este mes, señora. Nada más este mes lo aprovechamos. Claro, los puentes son muy agradables. Oiga, sinceramente, sí. ¿Y el día 10 de mayo qué van a hacer ustedes ahí en el colegio? Pues ya estamos preparando para la celebración eucarística primeramente, dar gracias a Dios por nuestras mamás. Y después unos numeritos que los mismos niños preparan para sus mamás. Qué bueno, desde aquí nuestra felicitación a todas las mamás, no solamente del Colegio Tepeyac, sino a todas las mamás. Sí, ciertamente. Hoy vamos a seguir compartiendo con ustedes algunas de las palabras que está diciendo el Papa Francisco. En primer lugar, lo que dijo en la misa, que está celebrando todos los días ahí en la casa donde vive, en la Casa Santa Marta, así se llama, dentro del edificio del Vaticano. La que dijo el lunes, el día 29 de abril, que fue hace 8 días. Y luego la catequesis que dijo el miércoles 1 de mayo, sobre el Día del Trabajo. Son catequesis, son palabras, son homilías, son reflexiones que nos ayudan a vivir el año de la fe. Pero precisamente vamos a entonar este canto ya tradicional en nuestro programa, que nos ayuda a pedir al Señor que nos aumente la fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Vamos a escuchar en primer lugar un texto que el Papa va a comentar de primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Eso es lo que se va a basar el comentario que el Papa hizo en su homilía del lunes pasado, hace 8 días. Tiene cosas muy interesantes, pero vamos a escuchar el texto que nos va a hacer favor de proclamar la hermana Adriana. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso
y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Qué hermosa lectura, y qué es la que el Papa comenta en su homilía de hace 8 días ahí en la Casa Santa Marta, en la misa que celebró. Dice así: su homilía la inicia con una reflexión sobre esta primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2, en la que el apóstol Juan se dirige a los primeros cristianos y lo hace con sencillez. Dice el apóstol: Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Pero si decimos que estamos en comunión con él, que somos amigos del Señor, y andamos en tinieblas, somos mentirosos, y no practicamos la verdad. Dice el Papa, y a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. Así inicia su homilía, que ahora la hermana nos va a continuar diciendo otras frases que expresó el Santo Padre. ¿Qué quiere decir?, preguntó el Papa. ¿Caminar en la oscuridad? Porque todos tenemos oscuridad en nuestras vidas, incluso momentos en los que todo, incluso en la propia conciencia, es oscuro. Caminar en la oscuridad significa estar satisfecho consigo mismo, estar convencido de no necesitar salvación. Esas son las tinieblas. Y continuó: cuando uno avanza en este camino de la oscuridad, no es fácil volver atrás. Por lo tanto, Juan continúa: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren sus pecados, nuestros pecados. Todos somos pecadores, todos. Este es el punto de partida. Solo cuando vemos a Dios y lo descubrimos en su bondad, en su santidad, podemos darnos cuenta de que nosotros somos pecadores. Aunque creo que en la actualidad muchos creen que el pecado ya pasó, que ya es anticuado, o que depende de quién, de dónde, de cómo. Y realmente, pues todos estamos heridos por el pecado y estamos inclinados a hacer el mal, pero solo la gracia de Dios nos hace descubrir que somos pecadores. Eso es lo que quiero comentar más y recalcar lo que comenta la hermana y que decía el Papa. Dice el Papa: caminar en la oscuridad significa estar satisfecho consigo mismo, estar convencido de no necesitar salvación. Esas son las tinieblas. Y preguntémonos a veces, ¿qué tan satisfechos nos sentimos cada quien consigo mismo? Hay algunos que se sienten tan satisfechos que no necesitan, parece, que ni de Dios. ¿A qué van a misa? No les hace falta. ¿Para qué? No les hace falta. Confesarse, ¿para qué? Si no tienen pecados. No me meto con nadie. No me meto con nadie, no le hago nada mal a nadie, no mato, no robo. Entonces, ¿para qué la confesión? ¿Para qué la misa? ¿Para qué Dios? Sigue diciendo el Papa: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y se presenta a nosotros este Señor tan bueno, tan fiel, tan justo, que nos perdona. Cuando el Señor nos perdona, dice el Papa, hace justicia. Sí, hace justicia primero a sí mismo, porque Él ha venido a salvar. Y cuando nos perdona, hace justicia a sí mismo. Soy tu Salvador, y nos acoge. La ternura del Señor siempre nos entiende, pero no nos deja hablar. Él lo sabe todo. No te preocupes, vete en paz, la paz que solo Él da. Palabras tan consoladoras del Papa y que reflejan la palabra de Dios. Si Él no está inventando cosas, Él nos está transmitiendo esta seguridad de que Dios nos escucha, nos tiene paciencia, nos comprende, nos espera, nos abraza, nos perdona, nos libera.
Y aquí es donde el Papa introduce lo de la confesión. Vean qué interesante es. Esto es lo que sucede en el sacramento de la reconciliación. Tantas veces, dijo el Papa, pensamos que ir a la confesión es como ir a la lavandería, pero Jesús en el confesionario no es una lavandería. La confesión es un encuentro con Jesús que nos espera como somos. Estamos avergonzados de decir la verdad. Hice esto, pensé en aquello. Pero la vergüenza es una verdadera virtud cristiana e incluso humana. La capacidad de avergonzarse, no sé si en italiano se dice así, pero en nuestra tierra a los que no pueden avergonzarse les dicen sinvergüenza. Este es un sinvergüenza porque no tiene la capacidad de avergonzarse, y avergonzarse es una virtud del humilde. En el camino venía pensando que es tener vergüenza como descubrir aquello que ni yo pensé que yo podía hacer, como un sentimiento de que es algo tan terrible que hubiera querido no hacerlo, y si ya lo hice, que nadie más lo sepa que lo hice, como una sensación de opresión, de pequeño, de culpa, de miedo. Es difícil y es un sentimiento que ciertamente cuando tenemos un corazón contrito y vamos a la confesión, pues sí lo llegamos a tener, sentimiento de vergüenza. Es decir, avergonzarnos de nuestros pecados ya es una virtud, dice el Papa, es una humildad. En cambio, quien no se arrepiente de sus pecados, dice el Papa, es un sinvergüenza, si no tiene vergüenza. No se avergüenza, anda presumiendo de sus pecados, como en otra parte dice San Pablo. Si deberían avergonzarse, y andan ahí presumiendo de que hicieron esto y que hicieron aquello más allá. Es interesante esa expresión del Papa, la confesión no es una lavandería, nomás irse a lavar y ya. Dice, es un encuentro con Jesús que nos espera como somos. Qué bonita expresión. Continúa. Dice, el Paráclito está de nuestro lado y nos sostiene ante el Padre. Él sostiene nuestra vida débil, nuestro pecado, nos perdona. Él es nuestra defensa porque nos sostiene. Ahora, ¿cómo debemos ir hasta el Señor así con nuestra realidad de pecadores? Y responde el Papa, con confianza, incluso con alegría, sin maquillaje. Nunca debemos maquillarnos delante de Dios, con la verdad. ¿Con vergüenza? Bendita vergüenza. Esta es una virtud. Si queremos ir ante Dios a decir, yo soy muy bueno, no soy como los demás, como aquel fariseo. Yo pago los diezmos, yo voy cada 8 días a misa, yo estoy casado por la iglesia, yo ya hice mi primera comunión, no soy como... Cuidado, cuidadito. Dios nos conoce y no hay que irnos maquillando ante Dios. ¿Por qué alguien se maquilla, hermana? Ustedes no se maquillan. No, pero pues para verse mejor, lo mejor, para que no vean las imperfecciones de la cara. Ándele, para ocultar o las arrugas o alguna una cosita peca, por ahí, una peca o algo, un lunar o algo, efectivamente. Pero ante Dios no hay que maquillarse, sino que estar con la verdad. Con vergüenza, sí, dice el Papa, bendita vergüenza. Es una virtud ya el avergonzarnos de nuestros pecados. ¿Qué más nos dice el Papa, hermano? Jesús nos espera a cada uno de nosotros. Reiteró, citando el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo 25 al 30. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, incluso del pecado, y yo les daré descanso. Lleven sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la virtud que Jesús nos pide, la humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre, prosiguió el Papa, son como el marco de una vida cristiana. Un cristiano siempre va así, en la humildad y en la mansedumbre. Y Jesús nos espera para perdonarnos. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Ir a confesarse es ir a una sesión de tortura? No,
es ir a alabar a Dios porque yo pecador he sido salvado por Él. ¿Y Él me espera para golpearme? No, sino Él siempre nos espera, sino con ternura, para perdonarme. Y si mañana hago lo mismo, vas de nuevo, y vas, y vas, y vas, Él siempre nos espera. El Papa invitó a confiar en las palabras del apóstol Juan. Si alguno ha pecado, tenemos un paráclito ante el Padre. Y concluyó, esto nos da aliento, es bello, ¿no? Y si tenemos vergüenza, bendita vergüenza, porque eso es una virtud. Que el Señor nos dé esta gracia, este valor de ir siempre a Él con la verdad, porque la verdad es la luz, y no con la oscuridad de las verdades a medias o de las mentiras delante de Dios. A veces quisiéramos ser más buenos, a veces quisiéramos que los demás o que el Padre o Cristo en el sacramento de la reconciliación no supiera que hacemos cosas graves o cosas malas y que tuviera una idea más bonita de nosotros, y sobre todo si el Padre nos conoce o conocemos al Padre y queremos presentar esa imagen, esa falsa imagen, esa máscara. Sin embargo, dice, si nosotros vamos a Jesús con humildad, reconociendo que pues a veces sí soy de lo peor, bueno, pues eso es lo que le agrada a Él, porque con eso yo lo alabo, que Él es tan grande, tan bueno, que me perdona hasta el pecado más grande, y siempre va a estar dispuesto a perdonarme y a esperarme allí para liberarme, para sentirme salvo, para sentirme tranquilo, para sentirme descansado, dejarle el yugo de nuestros pecados y de nuestras culpas ahí, porque Él las lava con su sangre, con su perdón. Insisto en esas preguntas del Papa. ¿Ir a confesarse es ir a una sesión de tortura? Y responde, no, es ir a alabar a Dios porque yo pecador he sido salvado por Él. Y otra pregunta que hace, ¿y me espera Él para golpearme? No, sino con ternura para perdonarme. Y otra pregunta, ¿y si mañana hago lo mismo? Y dice el Papa, vas de nuevo, y vas, y vas, y vas. Él siempre nos espera. Qué hermoso. ¿Para ti la confesión es una tortura? No. ¿Da vergüenza? Pues sí, pues se avergüenza uno de haber hecho tonterías, pero es una liberación. Con razón nuestro sínodo pone la importancia de la confesión individual, personal, en el horcón de iglesia liberadora, porque nada hay más liberador que una buena confesión. ¿A usted, hermana, para qué le sirve la confesión? Pues ciertamente para descansar, para acercarme a Dios, para encontrar en Él su gracia, para sentirme más fuerte de no volver a cometer lo mismo. También me da la gracia para eso. Claro, a mí también me sirve mucho. Yo también como obispo procuro confesarme. Si pudiera cada mes lo haría. A veces me pasa el tiempo y siquiera cada 2 meses procuro que no pasen 2 meses. Es una liberación, es un descanso, como usted dice. Es un reencontrar la paz interior, el perdón de Dios, la reconciliación y también la fuerza para ir mejorando y cambiando en la vida. Pues hasta ahí fue la homilía del Papa hace 8 días en la misa ordinaria que celebró en la Casa Santa Marta. Vamos ahora a compartirles la catequesis que dijo el miércoles 1 de mayo con ocasión del Día del Trabajo. Aquí el Papa interrumpió las catequesis ya sobre los artículos de la fe. Nos había hablado de que subió al cielo, etcétera, después que vendrá al fin de todos los tiempos. Bueno, pues el próximo miércoles quizá retome él las palabras del credo, pero por ahora se centró en lo del trabajo con estos comentarios bien importantes que les compartimos a ustedes. Siéntanse como estando allá en la Plaza San Pedro. Había más de 70,000 personas. Bueno, aquí con nuestra emisora no sabemos a cuántos miles lleguemos, pero siéntanse ustedes como si estuvieran en la Plaza de San Pedro, ahí con cientos de miles de gentes de todas partes del mundo. Dijo el Papa, hoy, 1 de mayo, celebramos a San José Obrero y comenzamos el mes dedicado tradicionalmente a la Virgen.
En este encuentro quisiera detenerme sobre estas dos figuras tan importantes en la vida de Jesús, de la Iglesia y de nuestra vida, con dos breves pensamientos, el primero sobre el trabajo y el segundo sobre la contemplación de Jesús. Y dice el Papa, en el Evangelio de San Mateo, en uno de los momentos en que Jesús vuelve a su ciudad, a Nazaret, y habla en la sinagoga, se destaca el asombro de sus paisanos por su sabiduría, y la pregunta que se plantean es, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo pueden ver en Mateo capítulo 13, versículo 55. Dice el Papa, Jesús entra en nuestra historia, viene en medio de nosotros, naciendo de María por obra de Dios, pero con la presencia de San José, el padre legal que le custodia y le enseña también su trabajo. Jesús nace y vive en una familia, en la Santa Familia, aprendiendo de San José el oficio de carpintero en el taller de Nazaret, comprendiendo con él el empeño, la fatiga, la satisfacción y también las dificultades de cada día. Qué interesante es esta introducción que hace el Papa, es decir, el día del trabajo parte fundamentalmente de Jesús. Jesús que se hace no solamente el hijo de un carpintero, él mismo se hace carpintero, es decir, un artesano que está viviendo de su trabajo y por tanto que comprende también lo que significan las fatigas, las alegrías, el empeño, las satisfacciones y las dificultades del trabajo. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Ello nos recuerda la dignidad y la importancia del trabajo. El libro del Génesis narra que Dios creó al hombre y a la mujer, confiándoles la tarea de poblar la tierra y de dominarla, que no significa explotarla, sino cultivarla y custodiarla, cuidarla con la propia obra. El trabajo forma parte del plan del amor de Dios. Estamos llamados a cultivar y custodiar todos los bienes de la creación, y de este modo participamos en la obra de la creación. El trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de una persona. El trabajo, para usar una imagen, nos unge de dignidad, nos llena de dignidad, nos hace semejantes a Dios que ha trabajado y trabaja, que actúa siempre. Lo confronta con Juan capítulo 5, versículo 17. Da la capacidad de mantenerse a sí mismo, a la propia familia, de contribuir al crecimiento de la propia nación. Cuando uno está enfermo y no podemos hacer nada y tenemos que estar en reposo, creo que es cuando aprendemos a valorar el trabajo y después de eso descubrimos que el cansarse es una dicha, el tener salud, el poder contribuir, ayudar con los demás, el poder sentirse satisfecho de haber hecho algo, de llegar al fin de la jornada y sentirse cansado para Dios. Creo que es de las cosas más hermosas. Decía la Madre Teresa de Calcuta, la satisfacción más grande es el deber cumplido. Y creo que sí, dice, pues cuando nosotros trabajamos nos parecemos a Dios. Si ya no nos parecemos en sus virtudes, en su amor, en su bondad, en su misericordia, pues al menos nos parecemos a Él en el trabajo. Entonces el Papa en esta primera parte quiere resaltar la dignidad y la importancia del trabajo. Y dice que el trabajo nos unge de dignidad, nos llena de dignidad, nos hace que nos parezcamos a Dios que siempre trabaja, como Jesús mismo dice en Juan 5:17. Entonces qué hermoso es el trabajo, como decía la hermana. Cuando alguien no tiene trabajo, ¿cuánto sufre? No solamente por cuestión económica, por las carencias que esto implica, sino también porque se siente uno que no aporta, que dependemos de otros, que no hacemos lo que nos corresponde o lo que es nuestra obligación. Cuando un papá no encuentra trabajo, lo despidieron del trabajo, qué duro es, qué duro es. Por eso el Papa pasa a un segundo momento en que dice, pienso en las dificultades que en varios países encuentra hoy el mundo del trabajo y de la empresa. Pienso en cuántos, y no solo jóvenes, están desempleados, muchas veces debido a una concepción economicista de la sociedad que busca el provecho egoísta más allá de los parámetros de la justicia social.
Es decir, ¿qué quiere decir el Papa con esto? Dice, a veces la economía está organizada para ganar más y no importa si tienen que quitar a la gente del trabajo. A las empresas lo que les importa es ganar, no tanto ser solidarios y preocuparse unos por otros. Es lo que el Papa llama una concepción economicista de la sociedad. Si todo gira en torno al dinero. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos, ¿por qué no quieren restringir la venta libre de armas? Porque eso afecta a su economía. Entonces no les importa que con esas armas se esté matando mucha gente. Ahí lo que les importa es su economía. Si dejan de fabricar armas, baja su economía. Y eso es lo que más les duele a ellos. Por eso es tan difícil lograr una reforma en cuestión de venta de armas. Sigue diciendo el Papa, deseo invitar a todos a la solidaridad, sin preocuparse por el que está solo, y a los responsables de la cosa pública la exhortación a que realicen todo esfuerzo para dar nuevo impulso a la ocupación. Ello significa preocuparse por la dignidad de la persona, pero sobre todo, dice el Papa, quisiera decir que no hay que perder la esperanza. También San José tuvo momentos difíciles, pero nunca perdió la confianza y supo superarlos en la certeza de que Dios no nos abandona. Por ejemplo, cuando tuvo que ir a Egipto, desconociendo la lengua, sin familiares por ahí, y qué hacer para trabajar, y los primeros días, no es que Dios haga milagros, no, tuvieron que pasar sus momentos difíciles. Y lo mismo, que a veces pues hacía algunos muebles y no se vendían, no había con qué comer. Entonces, Jesucristo vivió eso, en carne propia. Entonces el Papa no desconoce los problemas con el trabajo o a un trabajo mal pagado, que es lo que sigue diciendo en adelante. Y luego quisiera dirigirme en particular a ustedes, chicos y chicas, a ustedes los jóvenes. Empéñense en su deber cotidiano, en el estudio, en el trabajo, en las relaciones de amistad, en la ayuda a los demás. Su porvenir depende también de cómo saben vivir esos años preciosos de la vida. No tengan miedo del compromiso, del sacrificio, y no miren con miedo al futuro. Mantengan viva la esperanza. Siempre hay una luz en el horizonte. Añado una palabra sobre otra situación de trabajo que me preocupa. Me refiero a lo que podríamos definir como el trabajo esclavo, el trabajo que esclaviza. ¿Cuántas personas en todo el mundo son víctimas de este tipo de esclavitud, en la que es la persona a la que sirve el trabajo, mientras debe ser el trabajo el que brinde un servicio a las personas para que tengan dignidad? Pido a los hermanos y hermanas en la fe y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad una opción decidida contra la trata de personas, dentro de la cual figura el trabajo esclavo. Quiero comentar aquí unas diferencias que ahí vienen, una dirigida especialmente para los jóvenes, que ciertamente estamos invadidos de miedos, de miedo al fracaso, del miedo al que dirán, del miedo al cansancio, del miedo al que no se valore. No sé, son tantos miedos que como jóvenes siempre tenemos, y que qué va a pasar después. Pero también viene la parte del trabajo esclavo que comenta el Santo Padre, en el que, pues no sé si se refiere a eso, pero hay muchos que trabajan todo el día, toda la tarde, y no les alcanza para comer, y que tienen dificultades de enfermedad, y por más que trabajan en la tarde, en la mañana y en la noche, y comen mal y duermen mal, y aún así viven mal, porque el trabajo es mal pagado, porque no hay trabajo, porque se abusa de la persona cuando es joven, y después a la que ya es mayor pues ya no se le valora porque ya se cansa, porque ya se enferma. Y creo que pues viene recalcando lo mismo, que se valora más, la empresa valora más el dinero, la ganancia, que a la persona, y es lo que recalca el Santo Padre. Muy atinados los comentarios de la hermana, muy atinados. Seguimos escuchando lo que dijo el Papa el miércoles pasado. Dice, un segundo momento. Voy ahora al segundo pensamiento. En el silencio del quehacer cotidiano, San José junto a María tienen un solo centro común de atención, Jesús.
Ellos acompañan y custodian con empeño y ternura el crecimiento del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, reflexionando sobre todo lo que sucedía. En los Evangelios, San Lucas subraya 2 veces la actitud de María, que es también la de San José. Dice Lucas 2, versículos 19, y lo repite en el 51, capítulo 2, versículos 19 y 51. Dice de la Virgen María: conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y sigue diciendo el Papa: para escuchar al Señor es necesario aprender a contemplarlo, a percibir su presencia constante en nuestra vida. Es necesario detenerse a dialogar con Él, darle espacio con la oración. Cada uno de nosotros, también ustedes, chicos, chicas y jóvenes, tan numerosos esta mañana, deberían preguntarse: ¿qué espacio doy al Señor? ¿Me detengo a dialogar con Él? Desde cuando éramos pequeños, nuestros padres nos han acostumbrado a iniciar y a concluir el día con una oración, para educarnos a sentir que la amistad y el amor de Dios nos acompañan. Acordémonos más del Señor en nuestras jornadas. Qué bonita reflexión del Papa. Dice: la Virgen María y San José pues meditaban, reflexionaban en ese hijo que Dios les había confiado. Entonces también nosotros durante el día, ¿por qué no pensar en Dios? Si usted está haciendo el aseo por ahí del suelo, o lavando trastes, o planchando, o lavando, o haciendo la comida, o yendo al mercado, o trabajando en el mercado, o trabajando en una tienda, o dando clases, o nosotros dando también esta mañana, yo estuve dando clases en el seminario, o celebrando los sacramentos, que también es un servicio, un trabajo. Dice, en todos esos momentos pensemos en Dios. Pues uno solo pasa nomás pensando y refunfuñando en el trabajo, y que no me comprenden, y que no me alcanza, y puro refunfuñando, se cansa uno más. Si no está todo el tiempo refunfuñando, se cansa uno más. En cambio, está diciendo: Dios mío, te lo ofrezco. Tú también sabes lo que significa el trabajo. Te lo ofrezco por mis pecados, por mi familia, por mis hijos, por mis hijas, por mi marido, por mi esposa, por la iglesia, por la comunidad. Entonces, unes tu trabajo a la cruz de Cristo. Entonces, tu trabajo es redentor, porque es un trabajo unido a la cruz de Jesucristo. Entonces, qué bonitas reflexiones del Papa, es decir, darle espacio a Dios. O en la mañana, por lo menos cuando te levantas: gracias Dios mío, te encomiendo este día, etc. Por la noche: gracias Dios mío, te encomiendo mi sueño y mi descanso para mañana por seguir trabajando con mis obligaciones. Concluye el Papa de esta forma su catequesis del pasado miércoles. En este mes de mayo quisiera recordar la importancia y la belleza de la oración del Santo Rosario. Rezando el Ave María somos conducidos a contemplar los misterios de Jesús, es decir, a reflexionar sobre los momentos centrales de su vida, para que, como lo fue para María y para San José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestras atenciones y de nuestras acciones. Sería hermoso si, sobre todo en este mes de mayo, se rezase juntos en familia, con la oración, con los amigos, en la parroquia, el Santo Rosario, o alguna oración a Jesús y a la Virgen María. La oración de todos juntos es un momento precioso para hacer aún más sólida la vida familiar, la amistad. Aprendamos a rezar cada vez más en familia y como familia. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a San José y a la Virgen María que nos enseñen a ser fieles a nuestros compromisos cotidianos, a vivir nuestra fe en las acciones de cada día y a dar más espacio al Señor en nuestra vida, a detenernos para contemplar su rostro. Pues es una invitación a llegar a Jesús por medio de María. Invoquémosla en este mes especial que dedicamos para ella, por el mes de las flores, por el mes de las madres, y que la recordamos de una manera muy, muy especial y muy cariñosa, y por medio de ella lleguemos a Jesús, que ella sea siempre nuestra compañía y que nos ayude. Y dice, bueno, pues por medio del rosario no solo es recordarla a ella o hablar con ella o ir a ella, porque hay unos muchachos en el colegio que dicen, bueno, pues solo María y Jesús, ¿qué? Bueno, con el rosario llegamos a Jesús. María no se queda con nada y por medio de ella meditamos los misterios más grandes de Jesús y por medio de ella llegamos a Él. Creo que es muy importante esta oración del rosario.
En nuestra catedral, durante todo el mes de mayo, a las 5 de la tarde, se está rezando el rosario con niños y con niñas que llegan con flores a ofrendar a la Virgen María. Pero yo también he recomendado de que si no pueden hacerlo en las iglesias, en los templos, pues se reúnan en su casa. Si en su casa hay niños y niñas, pues un ratito, si no el rosario completo, por lo menos una decena del Ave María, o la letanía, o algún canto, y ofrecerle flores a la Virgen María. O si no, con sus vecinos, o con sus amigos y sus amigas, aunque vayan variando de casa. Esto es muy bonito, una tradición muy bella que necesitamos retroalimentar. Y si además se lee un texto de la palabra de Dios de la Santa Biblia según los misterios, pues con eso fortalecemos más nuestra evangelización a partir de la oración en familia, que es tan importante. Yo recuerdo en casa que mi papá sí nos enseñaba a rezar el rosario, sea en la casa, y me acuerdo cuando yo era niño, que yo estaba en el seminario y todavía no sabía muy bien rezar el rosario. Cuando yo estaba de vacaciones allá en el pueblo, él me pedía que yo rezara el rosario, para que yo aprendiera también, y para que le diera la importancia que tiene. Entonces todo eso se va quedando en el corazón. Y si en alguna ocasión, por alguna circunstancia, no rezamos el rosario, tampoco hay que angustiarse. A la Virgen María le podemos decir, fíjate señora, que, o madre mía, que pues, te quiero muchísimo, te llamo, te invoco, pero discúlpame que no pueda rezar completo el rosario. Y la Virgen María no se va a enojar. Es como una mamá, no espera que el niño le diga todo un discurso como si fuera el 10 de mayo, y ponga ahí poses. No, mamá te quiero mucho, y a veces ni palabras, un beso, mamá te quiero mucho, un beso y adelante. Lo mismo con la Virgen María. Si ella es nuestra madre y ella nos comprende perfectamente. Bien, vamos a pasar a dos preguntas que quiero compartir con ustedes para que nos ayudemos unos a otros a reflexionar. Este programa no es exclusivo del obispo, aquí de la hermana Adriana, sino que lo hacemos extensivo para que todos nos ayudemos a crecer en nuestra fe. Tengo dos preguntas que he pensado. Primera, para ti, ¿la confesión es una tortura o una liberación? Y di por qué, desde luego. Entonces, primera pregunta, para ti, ¿la confesión es una tortura o una liberación? Porque obviamente supongo que se confesarán ustedes de cuando en cuando. Entonces, ¿la confesión es una tortura o una liberación? Segunda pregunta, ¿cuándo el trabajo adquiere dignidad? Cualquier trabajo. En casa, o los albañiles que acaba de pasar su día, o de los maestros que ya viene su día, o de las mamás que trabajan tantísimo. Entonces, ¿cuándo el trabajo adquiere dignidad? Porque en otras ocasiones puede ser un trabajo esclavo. Entonces, ¿cuándo el trabajo adquiere dignidad? Es la segunda pregunta. ¿Cuándo el trabajo adquiere dignidad? Y recuerden, manden sus respuestas en mensaje de texto al celular con la clave 967, número 101-2955 de esta emisora, 101-2955, o a los teléfonos de las radios de Comitán, que también siguen este programa. Gracias, doctor Tito y compañía. De Comitán, la clave 963, número 110-7309. Y también a la radio de la parroquia de Trinitaria, gracias Padre Tono y compañía, que también difunden este programa, la clave 963, número 133-2271. 133-2271. Por cierto, este fin de semana voy a estar por allá por Trinitaria. El viernes 10 voy a estar por ahí en una comunidad que se llama El Zapote. Luego por la tarde allí en la cabecera parroquial. Y al día siguiente, el sábado 11, estaremos en una comunidad de la zona fría. Entonces desde aquí nuestro saludo desde ahora Trinitaria, espero con ilusión poder estar con ustedes este fin de semana. Y allá celebraremos el Día de la Madre. Yo allá también ofreceré la misa por todas las mamás. O también nos pueden mandar sus mensajes al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. O también mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Durante unos 10 minutos vamos a compartir las reflexiones de ustedes y mientras escuchamos una bella música. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.
momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Muchísimas gracias por las varias respuestas que nos están haciendo favor de compartir. Y en primer lugar le agradecemos al seminarista de aquí de San Cristóbal de las Casas que nos escucha desde el seminario de Guadalajara, a Armando Suárez, un buen vecino aquí de la casa episcopal. Manda saludos a un servidor y a todo el equipo de Radio Tepeyac, pero inmediatamente él nos da sus respuestas. Gracias, Armando. Ojalá que te pongas a estudiar y luego no con el pretexto de que estás escuchando Radio Tepeyac te vayan a tronar en los exámenes, que ya mero vienen. Pero gracias, Armando, por tu comunicación, que es muy bonita, muy precisa, y que ahorita vamos a ir compartiendo con el público. Él, Armando Suárez, comenta: el sacramento de la penitencia es una conversación íntima del corazón que comprende la contrición por el pecado y el propósito de una vida nueva. Se expresa por medio de la confesión hecha a la Iglesia, por la debida satisfacción y la enmienda de vida. La confesión, desde luego, que es una liberación de la conciencia, del alma, del cuerpo. Me libero del mal y en mi libertad acepto estar cerca de Cristo, nuestro buen pastor. Qué buena respuesta de Armando. Se ve que está estudiando teología, porque son muy precisas y muy exactas sus respuestas. Dice, es una conversación íntima o una conversión íntima del corazón, que comprende la contrición, es decir, que me duele, el propósito de una vida nueva, la confesión, la satisfacción, la enmienda de vida. Lo dice muy completo, Armando. Muy bien, gracias, Armando. Y desde luego que, como tú dices, es una liberación de la conciencia, del alma y del cuerpo, porque somos una sola unidad. Dice, me libero del mal, y en mi libertad acepto estar cerca de Cristo, nuestro buen pastor. Es decir, la confesión es un ejercicio de la libertad, no es un perder la libertad, sino al contrario. Con mi libertad yo decido cambiar de vida, decido pues dejar ahí tirar todo lo que trae mi historia pasada negativa. Otra persona dice, es una liberación porque nos da la oportunidad de enmendar nuestro camino a través de reconocer nuestras culpas y de pedirle perdón al Señor. Efectivamente, gracias a quien nos manda esta respuesta. Es una liberación, dice, porque nos da la oportunidad de enmendar nuestro camino. ¿Cómo? Dice, a través de reconocer nuestras culpas y pedirle perdón al Señor. Esto es fundamental. La persona que no reconoce sus culpas, pues no tiene perdón. Y no sabe de lo que se priva, ¿eh? La confesión es lo más hermoso. Si a veces yo estoy muy sucio y me doy un buen baño, ¡ay, cómo quedo! O si estaba todo enfermo y ya quedo sano, ¡ay, qué rico! Hasta un taco sabe sabroso. Pero cuando uno trae el pecado por dentro, pues no puedes ni dormir tranquilo. Si la conciencia no te deja en paz, y aunque quieras acallar la conciencia con alcohol, con drogas, con diversiones, con más pecados, la conciencia está ahí. Gracias a quien nos manda ese precioso mensaje. Víctor Ballena responde a la primera pregunta. Mi confesión es para mí una liberación, una tranquilidad en mi ser espiritual, en saber que tengo un Dios que solo Él me puede dejar limpio de mis errores y maldad, y analizarme para corregirme y hacer las cosas mejor. Gracias, Víctor. Usted siempre muy atinado y además muy constante en acompañarnos en estos programas. Efectivamente, dice, la confesión nos da una tranquilidad. Es cierto. Se siente uno tranquilo, ya liberado. Es como llevar un bulto de 50 o 100 kilos y lo tiras. Hasta respiras con más tranquilidad, ya que solo el Señor nos puede dejar limpios de los errores y maldades. Y además es una oportunidad, como dice Víctor Ballinas, para analizarnos, para conocernos. Hay gente que no se quiere conocer, quiere ocultar lo que es. El seminarista Armando Suárez responde a la segunda pregunta. El trabajo adquiere dignidad desde el momento en que nos sabemos participadores de la creación de nuestro Padre Dios, cuando sabemos que lo que produciremos es para buscar el bien de los míos y de nuestro mundo. Lo que yo trabajo es ofrenda humilde para Dios. Efectivamente. Y somos colaboradores de nuestro buen Padre Dios, y trabajamos con Él, le ayudamos a Dios. Esto es una cosa bellísima, y es como una ofrenda que yo le hago a Dios, efectivamente. Verónica Esteban comenta la primera pregunta. Una buena confesión nos ayuda a liberar nuestro corazón, ya que es una oportunidad para estar en paz con uno mismo y enseguida poder transmitir esa paz y tranquilidad. Efectivamente, entonces es una oportunidad
Dice, para estar en paz con uno mismo y con Dios, desde luego, porque Dios te da la paz. Ayer Jesús en el Evangelio decía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es una paz como la del mundo. La paz del mundo se quiere lograr a base de armas, saber quién tiene más poder, más palabras, más influencias. La paz de Dios es que tú tengas tranquilidad en tu corazón, que estés a gusto contigo mismo, contigo misma. Yolanda Fonseca comenta, la confesión para mí es liberarme de cosas que pesan en el alma y poder vivir en paz. Eso, gracias Yolanda Fonseca. Es librarme de cosas que pesan en el alma. Efectivamente hay cosas que nos duelen, que nos avergüenzan, que nos preocupan, que quisiéramos nunca haberlas realizado. Y la confesión te libera para que puedas tú tirar todo eso y ya quedarte con la gran paz y con la gran tranquilidad que solo Dios nos puede dar. Chely Gómez, para mí la confesión es una liberación del pecado, una forma de acercarme más a Dios, pero se debe hacer con plena confianza y fe para no pecar más o tratar en lo posible de evitar el pecado. Gracias Chely Gómez, mi queridísima sobrina que está allá en Sinacantepec, cerca de Toluca, y desde allá nos siguen estos bellos programas. Gracias, dice, es una liberación del pecado, una forma de acercarme más a Dios. Pero, lo dice muy bien Chely, hay que hacer esta confesión con plena confianza y con fe, para tratar de evitar lo posible el pecado en adelante, no estar cada rato vuelve y vuelve. Es como si tú, por ejemplo, te acabas de bañar y luego te vas al polvo, a propósito. Pues no, procura uno cuidarse un poquito. Pero claro, que alguien dice, ¿cada cuándo tengo que confesarme? Bueno, pues cada que lo necesites. Si, por ejemplo, tú te acabas de bañar, pero saliendo del baño te caes a un lodazal, pues vuélvete a bañar para que estés una persona limpia. Lo mismo en la confesión, me acabo de confesar, pero al día siguiente volví a cometer otra burrada, otro pecado grave, pues vuélvete a confesar para que Dios te ayude a salir adelante. Patti comenta, la confesión es una liberación porque Jesús nos enseñó a perdonar. Efectivamente nos perdona y te enseña a perdonar. Esto es bellísimo. Si Dios te perdona, para que tú también perdones. Y si tú perdonas a otra persona, Dios también te ayuda. Y el saber perdonar, efectivamente, es una liberación. La persona que no perdona está esclavizada de lo que le hicieron. Nuestra Señora de Belén responde a la primera pregunta. Es una liberación siempre que sea un arrepentimiento de corazón y hacer el propósito de no pecar o luchar para corregirlos, aunque en ocasiones sí nos da vergüenza. Claro que sí nos da vergüenza, porque nuestros pecados nos dan vergüenza, no son una virtud, no son un triunfo, no son un éxito, son una vergüenza. Claro que nos da pena, nos da vergüenza. En ese sentido sí nos complica la confesión. Para algunas personas sí parece una tortura porque algunas gentes no quieren decir lo que realmente han hecho, pero saben que si no lo dicen no quedan libres. Y cuando lo han dicho, yo lo noto en la confesión, ya inmediatamente la gente ya respira, ya con más tranquilidad. ¡Qué belleza! Y el mismo grupo, Nuestra Señora de Belén, responde a la segunda pregunta. Cuando cumplimos con los deberes, cuando hacemos el esfuerzo por hacer lo mejor posible y no nada más hacer por hacer. Claro, la pregunta es cuando el trabajo adquiere dignidad, dice, no es nada más hacer por hacer, sino, dice, cuando hacemos el esfuerzo por hacer lo mejor posible, no nada más por cumplir y ya. Una persona en Comitán comenta, para mí la confesión es un momento difícil al inicio, porque es realizarse una evaluación de las faltas cometidas y reconocerlas, pero después es un descanso porque nos liberamos de culpas que cargamos. Que Dios los bendiga y les dé fuerzas para que continúen enseñándonos. Gracias, con todo gusto, quien nos habla desde Comitán. Dice, al principio es difícil, claro que sí, cuesta. Hay gente que no se quiere a veces ni bañar, y le cuesta, pero después qué a gusto quedamos. Es decir, a veces sí nos da flojera bañarnos, pero sabes que lo tienes que hacer y después qué a gusto te sientes. Una persona en el chat comenta, el trabajo se dignifica cuando se logra solventar alguna de nuestras necesidades y cuando se ofrece como un servicio a la sociedad y agradecimiento a Dios que podemos realizarlo. El trabajo no necesariamente involucra ganancia monetaria. Claro, pues no todos los trabajos de por sí se pagan económicamente. Por ejemplo, el trabajo de las mamás, pues no se les paga y es un trabajo de primerísima dignidad. Por eso les llamamos las reinas del hogar, porque son las que más trabajan. Si quiere un día a la semana, digo al mes o al año, que les reconozcamos su trabajo. Pero el trabajo, dice esta persona en el chat, nos dignifica
cuando podemos solventar algunas necesidades económicas también, porque también es importante. Cuando uno ve que uno puede salir adelante con su trabajo y con el sueldo, el poder ayudar a la familia, poder construir una casita, poder comprar alguna cosa más. Pero también dice como un agradecimiento a Dios y que se ofrece también a la sociedad un servicio a los demás. Víctor Ballina responde a la segunda pregunta. El trabajo honesto es dignidad, digno de hacerlo con amor, más cuando conocemos a Dios y no abusar de los demás. Todo trabajo al lado de Dios es digno de bendición por Jesucristo. Claro, pero cuando dice aquí que no hay que abusar de los demás, porque si uno abusa de los demás ya estamos haciéndolos esclavos. Eso no es correcto. Y otra persona comenta, la confesión es una liberación porque es delante de Dios llevar nuestras culpas. Efectivamente, y es Dios el que sí nos puede perdonar. Gracias por sus comentarios, algunos seguirán llegando y si no los alcanzamos a leer ahora, los diremos dentro de 8 días con el favor de Dios. Le pedimos a la hermana que nos ayude a concluir con una oración. Te damos gracias, Señor, corazón de Jesús, por este día. Gracias por cada persona que en este día se levantó y honestamente buscó el pan de cada día. Te pedimos por ellos y por sus familias. Concédele, Señor, siempre gozar de los frutos de su trabajo. También te agradecemos el que siempre nos perdones, el que seas un Dios bondadoso y bueno, misericordioso. Gracias por perdonarnos, por permitirnos vivir libres de culpas. Te pedimos también que nos ayudes a corresponder a tu gran amor y misericordia para no ofenderte más y para también saber perdonar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Ayúdanos a serte fiel y a crecer en el amor a ti por medio de María. Gracias, hermana. Nos acaba de llegar otro mensaje. Dice, este sacramento para mí es una liberación porque me siento más tranquila, con mucha paz y alegría. Y el trabajo es digno, dice, cuando se le ofrece a Dios, que lo hacemos también por amor a Él. Gracias. También otra persona dice, lo escucho en Teopisca, muy bonito programa, los felicito, que Dios los bendiga. Y también siempre espero la bendición de Dios por medio del señor obispo. Con todo gusto concluiremos nuestro programa con esta bendición. Y concluimos también con este canto que ya es tradicional y les invitamos a hacerlo junto con nosotros. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Acaba de llegar otro mensaje de don Juanito y de la familia Hernández López, aquí de la familia de Tere, supongo. Y dice, felicidades Monseñor Felipe por su pasado cumpleaños, Dios lo bendiga. Mil gracias, y también nuestras oraciones por ustedes, por don Juanito, por toda su familia, que nos colaboran tanto aquí en Radio Tepeyac como en la catedral. Muchas gracias, de veras, muchas gracias. Pues dentro de 8 días, con el favor de Dios, aquí nos encontraremos para el siguiente programa, para seguir afianzando nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.